Florelis Toros, ella es médico endocrinólogo, su cuenta es @endocrinoactual, ¿ok? Por allí está disponible la cuenta, la va a tener en pantalla constantemente. Vamos a comenzar, doctora, gracias por estar aquí, buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar primero a conocer un poco, porque nuestro tema central es hipo e hipertiroidismo, pero para llegar a esto primero hay que entender. Así es. Cómo identificar, primero, qué es la tiroides, dónde queda ubicada, cómo identificar que puedo estar presentando algún problema que está relacionado con la tiroides. Gracias por estar aquí. No, agradecida a ustedes siempre por la invitación a Entre Noticias. Yo encantada de estar acá y bueno, difundir información importante. Fíjate, la glándula tiroides, Marjorie, está ubicada en la parte anterior e inferior del cuello, acá abajo, ¿ok? Ella es una glándula en forma de mariposa que contiene un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Ambos están unidos por un istmo. Y esta glándula se encarga de la secreción de hormonas tiroideas, en este caso hormona T4, ¿ok? Que va a actuar a nivel de todo el organismo. Va a actuar a nivel del sistema nervioso, sistema cardiovascular, piel, y ella se va a encargar de la secreción de estas hormonas tiroideas que van a actuar a nivel de la regulación metabólica. Aquí la tenemos, doctora, bueno, y nuestra audiencia la va a ver en pantalla en este momento mientras usted vuelve y nos explica. Fíjate que ella está ubicada en la parte anterior, en la parte de adelante y más baja del cuello, y está conformada por lo que te comentaba, por un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, ambas unidas por ese fragmento medio llamado istmo. Y ella se va a encargar de la producción de T4 libre, ¿ok? Regida por una hormona que va a ser producida en el cerebro o en la glándula hipófisis, que está ubicada en el cerebro, llamada TSH, u hormona estimulante de la tiroides. Esta glándula tiroidea o esta hormona tiroidea, esta TSH, va a dirigirse específicamente a la glándula tiroides y darle el comando para que produzca T4, que es la hormona que en definitiva va a actuar a nivel de todo el organismo, generando pues su déficit o su disminución en la producción de hormona tiroidea, denominado hipotiroidismo, porque es hacia la baja, hipo, ¿ok? Hipotiroidismo, baja producción de hormona tiroidea, va a generar una serie de signos y síntomas que van a estar caracterizados por disminución de el movimiento intestinal o el peristaltismo intestinal con consecuente estreñimiento, resequedad de la piel por baja lubricación, caída del cabello o alteraciones en el cabello, cambios del estado de ánimo como irritabilidad, depresión, ansiedad o angustia, ¿ok? Y al mismo tiempo, como la hormona estimulante de la tiroides va a estar aumentada porque pues se produce arriba en la hipófisis y va a dar el comando hacia la glándula tiroides para que produzca más hormona tiroidea, ella tiende a aumentar su tamaño y es lo que se denomina bocio. Todo bocio es aumento de volumen de la glándula tiroides. Entonces tú ves ese cuello grueso, ¿ok? De ciertas personas que en pacientes o en personas, por ejemplo, que están en la edad de adolescencia o en el embarazo, donde suelen aumentar las necesidades del organismo de hormona tiroidea, vas a tener un aumento fisiológico o normal de la glándula tiroides. No es tratable, no se coloca tratamiento para disminuirlo, sino que simplemente se vigila el proceso. Ahora, cuando una de las primeras señales de alarma, doctora, que yo puedo determinar es si me veo en el espejo y de repente estoy viendo quizás este cuello un poquito ancho, como más grueso, pareciera que no tengo cuello, ¿no? O pareciera que la persona no tiene cuello. Así es. ¿Desde qué edad más o menos empieza esto? Los rangos etarios son variables, Marjorie, porque puedes tenerlo desde la adolescencia, incluso desde el neonato, existe el hipotiroidismo neonatal, cuando el nacimiento, por eso se hace la prueba de talón los primeros 21 días al bebé para determinar si viene con una disminución de la producción de hormona tiroidea o una glándula tiroidea insuficiente para la producción de hormona tiroidea. Entonces tú diagnosticas el hipotiroidismo neonatal y colocas de inmediato tratamiento, y de allí en adelante a cualquier nivel y a cualquier edad puedes tener un trastorno, incluso en los hombres, ¿ok? Entonces esto no es nada más una patología de la mujer, sino que también los hombres, como poseen glándula tiroides, pueden tener alteraciones de la misma. Y en más frecuencia en el hombre es el caso del hipertiroidismo. El hipertiroidismo es lo contrario a todo lo que venimos hablando. El hipertiroidismo se trata simplemente de un aumento en la producción de hormona tiroidea, y esto va a determinar un aumento, por supuesto, de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, todo lo contrario a lo anterior, aumento del
peristaltismo intestinal, por lo tanto el paciente puede tener diarrea, resequedad del cabello y de la piel también, ¿ok? Y además lagrimeo, que es otra cosa, con alteraciones e irritabilidad emocionales bastante importantes. Ahora, ¿qué pasa cuando uno se trata? Quizás uno le sugiere esta cantidad de características o condiciones que usted mencionaba al día a día, el estrés, a que no he tomado suficiente agua, si es el tema de resequedad, no me he colocado suficiente crema, pero hay algo más allá de... Así es, cuando lo denotas patológico, Marjorie, cuando tú tomas la conciencia al respecto y haces cambios en tu estilo de vida y realmente te das cuenta que nada funciona, sino que persiste. Ahora, existe un estigma respecto al peso, y es que muchas personas atribuyen las alteraciones del peso a alteraciones en la glándula tiroides. Debo aclarar que solamente el 10% de las alteraciones del peso ocurren por patologías tiroideas. 10%, es un porcentaje muy mínimo. Cuando hablamos de balance energético hay que ver otras cosas como la cantidad de calorías que ingieres, cómo está el déficit o el aumento en actividad física que puedas tener, ¿ok? Para uno equilibrar. Entonces, por eso es que metabolismo hay que evaluarlo muy bien y hay que individualizar a cada persona inherente a ver qué pueda estar pasando. Se escucha a veces que dicen, bueno, a medida que el individuo va avanzando en edad, quizás puede presentar más problemas a nivel hormonal. Sí, total. A finales de la vida se presentan alteraciones hormonales de todo estilo. ¿Es normal? Es normal, es normal. No todos llegan a desarrollar patologías hormonales, obviamente, pero va intrínsecamente relacionado con la carga genética que tengas, las actividades que hayas realizado a lo largo de tu vida. Por ejemplo, una de las cosas que es muy poco conocida es el hábito de fumar. El humo del cigarro contiene una sustancia llamada tiocianato, que es altamente vociógena, es decir, aumenta el tamaño de la glándula tiroides y perjudica muchas de sus funciones. Entonces, de repente, tú no puedes tener o puedes no tener ninguna genética para desarrollar una patología tiroidea en este caso, pero si tienes a una persona alrededor, un fumador o a alguien, o tienes la costumbre asidua de fumar, vas a desarrollar irremediablemente una alteración tiroidea. Por eso es que es tan importante todas aquellas situaciones ambientales que pudieran afectarnos. Ahora, el primer paso cuando empiezo a identificar que hay algo en mi organismo no está bien, ¿cuál es la recomendación, quizás el primer médico que voy? Porque pasa que me voy al punto de la automedicación y cuánto daño hace, porque lo he escuchado y usted corríjame, que cuando hay enfermedades metabólicas o cuando hay patologías que están relacionadas al tema de las hormonas, la automedicación es mucho más grave, inclusive Total. vamos a llamarla peligrosa. Total, fíjate que todo desde el punto de vista hormonal tiene su momento para realizar. De hecho, en el caso de hormonas tiroideas no tiene ninguna repercusión que te la hagas en ayuno o no. Tú puedes hacerte perfectamente una evaluación del perfil tiroideo sin estar en ayunas, no tiene ninguna influencia. Pero en el caso de que, por ejemplo, vas a hacer una curva de insulina o una curva de glucosa, pues allí sí tienes que estar pendiente de si tienes las 12 horas de ayuno o no. De la misma manera, en el caso hormonal, cuando hablamos de determinación del eje reproductivo, en el caso de la mujer, FSH, LH, estradiol, para determinar menopausia, en ese caso debes hacerlo el tercer día del periodo o en un periodo particular, en el caso de ovarios poliquísticos, por ejemplo. Cuando vamos a hacer el diagnóstico, siempre es importante determinar los valores de TSH y T4 libre en sangre. Muchos solicitan el perfil tiroideo en los laboratorios y pues se gasta mucho más en hormonas T4 total, T3 total o T3 libre, que en definitiva para el profesional de la salud no nos va a servir, porque lo que nos sirve es la relación TSH, hormona estimulante de la tiroides, y la T4 libre, que es el producto. Es algo así como que el jefe y el empleado. Esa relación es la que nos permite a nosotros determinar si existe algún desequilibrio desde el punto de vista tiroideo. Y otra cosa importante, que para que muchos que solicitan el perfil tiroideo y van y se los quieren realizar y no saben, la parte inmunológica tiroidea, Marjorie, porque pues también está enfocada o también está alterado con la participación de los anticuerpos antitiroideos, anti-TPO y anti-TG.
Estos señores, cuando la persona está muy estresada o vive situaciones o tiene un componente genético que de repente vaya a detonar una artritis o que en familia, ¿ok? Y de repente presenta alteraciones de la noche a la mañana con la glándula tiroides, nada más por estrés, vas a tener o vas a ver una elevación de los anticuerpos antitiroideos, que son células que son producidas por tu propio cuerpo, que van a la tiroides, la atacan y la inflaman y en consecuencia generan la alteración. Ahora, doctora, quizás la calidad de vida, bueno, ya lo está, quizás esta pregunta está de más, pero bueno, yo la hago nuevamente. La calidad de vida, la calidad de la alimentación, las horas de la comida, ¿me pueden influir en mi glándula de la tiroides? Totalmente. De hecho, tú debes saber o uno debe precisar cuál es el diagnóstico que se tiene, Marjorie, porque solemos confundir lo que es el hipotiroidismo con el hipertiroidismo. Recordar que a detallar en recordemos que el hipotiroidismo es baja producción de hormona tiroidea. Hipertiroidismo es un aumento en la producción de la hormona tiroidea. Por tanto, es importante que tú verifiques aquellos alimentos que puedan ser vociógenos, es decir, que puedan aumentar el tamaño de la tiroides, que puedan perpetuar el hipotiroidismo, ¿ok? Tal es el caso, por ejemplo, de alimentos como los coles o el brócoli. Todos estos alimentos aumentan el tamaño de la tiroides y perpetúan el hipotiroidismo. Y en pacientes que tienen, por ejemplo, hipertiroidismo, todos aquellos alimentos derivados o productos del mar van, por su contenido en yodo, van a aumentar la producción de hormona tiroidea. Entonces, siempre debes regirte con un profesional de la salud determinando primero cuál es tu condición y, en consecuencia, tomar el alimento adecuado. Ya entendimos que tenemos la glándula, que desde la hipófisis le manda una señal a la glándula, y esta puede no producir o producir demasiado. Así es. Así entendimos. Así es. Cuando no produce, se genera o se desarrolla lo que se llama hipotiroidismo. Es así. Explíquenos usted, doctora, qué es el hipotiroidismo. Hipotiroidismo, entonces, es una baja producción en hormona tiroidea que se cuantifica en sangre con una disminución de la T4 libre, porque es el producto final, el que va a actuar a nivel de todos los órganos, y un aumento de la TSH, porque el jefe, que es la hormona estimulante de la tiroides, dice: epa, tiroides, no estás produciendo hormona tiroidea, vamos a mandarte más señales para ver si respondes. Entonces, esa es más o menos la interpretación de los exámenes y se corrige con la indicación según peso del paciente y edad del paciente con hormona tiroidea o levotiroxina, que es el tratamiento adecuado. Puede curarse. A lo largo de los años hemos visto que el hipotiroidismo va a depender de las conductas de la persona. Obviamente, como comentaba anteriormente, si tienes hábitos inadecuados, va a perpetuarse en el tiempo el hipotiroidismo, pero básicamente a lo largo de los años los requerimientos de hormona tiroidea son menores y por tanto pudiera llegar a existir el momento en el que o se disminuya la dosis de levotiroxina o se omita por completo, dependiendo de lo que el propio organismo indique. Eso de que toda la vida voy a recibir Eutirox o toda la vida va a depender, obviamente, el caso de los pacientes que ya no tienen glándula tiroidea porque fueron operados, eso es un punto aparte. Ya no tienes la fábrica que produzca la hormona tiroidea, entonces obviamente ahí sí la tienes que recibir. Pero con respecto al hipotiroidismo hay que tener mucho cuidado porque muchas veces personas por seguir el mismo tratamiento que le indicó su médico hace 10 años, considerando que el cuerpo humano no es el mismo a lo largo de la vida y es cambiante porque hasta de peso aumentamos, hasta de dosis requerimos mucho más o de repente mucho menos, hay que hacer las evaluaciones pertinentes. Ahora, doctora, hábitos inadecuados, hereditario también puede ser el hipotiroidismo. Ambos tienen un componente hereditario. El hipotiroidismo y el hipertiroidismo tienen componentes genéticos que se van a expresar o no dependiendo de las conductas de la persona. De hecho, en el caso del hipertiroidismo, la persona puede tener hipertiroidismo, es lo contrario a lo explicado anteriormente. Hipertiroidismo es una elevación en la producción de hormona tiroidea. Es esa glándula que se vuelve como loca y la glándula tiroides empieza a producir por demás hormona tiroidea
hipotiroidea y en consecuencia pues se genera alteraciones a lo largo de la vida de ellos. Ajá, pero para no, ajá, vamos a seguir aquí un momentico en el hipotiroidismo. Ah, ok, perfecto. ¿Es hereditario? ¿Hábitos inadecuados? Sí, total. ¿Una como mala lo- alimentación? Si hago esta fulana dieta o el tratamiento o este conocido del ayuno intermitente, por ejemplo. Fíjate que el ayuno intermitente para ningún endocrino que se aprecie de serlo va a ser satisfactorio, ¿no? Básicamente porque los que entendemos de metabolismo sabemos que cuando el organismo requiere del sustrato principal, que es la glucosa como principal fuente de energía, en la medida en la que tú estás en un ayuno y lo haces prolongado, se secretan hormonas contrarreguladoras que son hormonas del estrés, adrenalina, noradrenalina y cortisol. Todas estas hormonas van a tratar de buscar el sustrato que tú no le estás aportando a través del horario adecuado. Y en consecuencia, ¿por qué? Porque los órganos, cerebro, corazón, riñón, que son los órganos diana o los órganos principales, siguen funcionando. Y ellos necesitan energía que tú no se la estás aportando en el momento. Entonces ellos se van a ir por la vía de generar energía a través de las grasas y con formación de lo que se llama cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son muy ácidos y esto altera el pH del organismo. Entonces tú vas a vivir, ciertamente vas a perder peso, pero vas a perder peso estresando el organismo y además generando cualquier alteración desde el punto de vista inmunológico que puede también desencadenar alteraciones tiroideas. ¿Cómo identificar, doctores, que pudiera estar yo sufriendo de hipotiroidismo? Entendiendo que el único profesional que va a determinar un diagnóstico final es un médico, ¿no? Así es. Pero de repente que tú dices, estoy escuchando a la doctora, tengo esto, como que voy al médico. Somnolencia. Ok. Cansancio, mucho sueño, cansancio, agotamiento, pérdida del ánimo, ansiedad, angustia, estreñimiento, caída del cabello, resequedad de la piel. Esos son hipo. Ajá. Y las así causas es. como más comunes, ¿no? Las Sí. que tú dices, bueno, tengo que atender. He escuchado, por ejemplo, estoy perdiendo mucho peso o me puse demasiado gorda o gordo porque estoy sufriendo de tiroides. ¿Esto es un mito o es una realidad? Cuando hablamos de peso, de aumento de peso exagerado, es un mito, porque en el organismo no solamente quien rige el metabolismo, la principal es la tiroides, pero existen otras hormonas como la grelina y la adiponectina, que esas sí tienen que ver con el tema de la obesidad. La obesidad es otra patología bastante importante que va a generar alteraciones hormonales y no el 100% de ellas ocurre por tiroides. Cuando una persona sufre de hipotiroidismo, se le diagnostica hipotiroidismo, vamos a quitar la palabra sufrimiento, o sufre, Sí. ¿se opera? No, No. el hipotiroidismo tradicionalmente se le coloca el sustituto hormonal, que en este caso es la levotiroxina, a la dosis indicada según cada paciente, y pues suele mejorar de forma tranquila, sin necesidad de operar. Pero tenemos también que esta glándula tiroidea recibe la señal y puede producir demasiado, como usted lo decía anteriormente, se puede volver loquita. Sí. Y sí. en este caso se generaría el hipertiroidismo. Así es. En sus palabras, ¿qué es? El hipertiroidismo es un aumento en la producción de hormona tiroidea, ¿ok? Y va a estar intrínsecamente relacionado con básicamente alteraciones inmunológicas de la persona. Es decir, se producen células que atacan a la glándula tiroides en el contexto de tiroiditis, la inflaman, ¿ok? Inflaman la glándula y se rompen los folículos que contienen la hormona tiroidea. Entonces es como que rompes la bolsita y sale el producto hacia afuera, alterando pues todo lo que son, interviniendo en todas las funciones. Entonces el hipertiroidismo va a ser todo lo contrario a lo anteriormente. La persona va a estar ansiosa, va a haber temblor distal, va a haber arritmias o alteraciones cardiovasculares, van a existir alteraciones gastrointestinales o por un aumento del peristaltismo como diarrea, ¿ok? Entonces también irritabilidad, la persona no duerme, no descansa, pierde peso porque el consumo, la tasa metabólica está en su máxima expresión y en consecuencia pues es totalmente desagradable, más diría yo que el hipotiroidismo. Sí, quería también preguntarle esto. Si hay una que quizás uno puede identificar como más fuerte
o más peligrosa, si va el término. Totalmente el hipertiroidismo. Hay que tratarlo de forma grave porque deteriora muchísimo la calidad de vida. Ojo, el hipotiroidismo cuando es severo también, y existen sintomatologías, pero estamos hablando de que en comparación uno con el otro, el hipertiroidismo no te deja vida, realmente no te deja paz, no duermes, no descansas, vives temblando todo el día, casi que los reconozco porque trepan las paredes. Entonces es importante todo determinarlo, hacer el diagnóstico a tiempo y tratarlos. Doctora, tratamiento, y una persona puede llegar a consulta, doctora, con la glándula o con hipertiroidismo avanzado. Claro, que quizás no se ha sido diagnosticado. Fíjate, he tenido casos en los que no solamente el componente inmunológico por elevación de anticuerpos ha generado hipertiroidismo, sino también la presencia de nódulos tóxicos. ¿Qué son nódulos tóxicos? Son bolitas que se presentan en la tiroides, para describirlo de esa manera, nodulitos pues, que se presentan en la tiroides y que van a secretar, se autonomizan, uno los llama que están autonomizados porque ellos solitos deciden producir hormona tiroidea por su propia cuenta. Entonces tienes a la glándula produciendo hormona tiroidea, pero tienes ese nódulo produciendo aún mayor cantidad. Entonces ese nódulo hay que darle el tratamiento, identificarlo a través de un gamma-grama tiroideo, que es una prueba que se hace con iodo, ¿ok? Y una vez que se le calcula al paciente la dosis de yodo pertinente, se le coloca el yodo y listo. Ahora, Mejora. uno puede, así como cuando te mandan a hacerte el autoexamen para, ¿cómo se llama? Para evitar, qué sé yo, para detectar cualquier patología con respecto al tema de las mamas, del cáncer de seno, ¿no? Que te dicen, tócate. Sí. ¿Puede pasar también con la parte del cuello, por ejemplo, Sí, doctor, claro. ¿no puede tocarse? Sí, de hecho, lo primero es la observación. Cuando de repente te miras en el espejo y observas que tienes un cuello en la parte inferior, porque hay que dar énfasis en que es en la parte inferior de la tiroides, del cuello, perdón, tienes un aumento de volumen o por el contrario, sientes que algo está protruyendo, y de paso lo tocas y está aumentado de tamaño cuando antes no lo veías, tienes que hacerte ver. Miren, aquí yo el otro día hablaba con una chica que está conmigo, que me ayuda con la bebé. Es chiquita, ya tiene 20 años. Y yo le veo aquí así como esto gordito. Probablemente, claro, probablemente tenga un aumento compensatorio de la glándula tiroides por un hipotiroidismo. Porque fíjese, doctora, yo le estoy viendo su cuello y estoy viendo aquí como unos plieguecitos, ¿no? Claro, no quiero decir que sea lo suyo, ¿no? Pero en su cuello, no, sí, ahí están los plieguecitos que son normales. Ajá. Y justamente a veces uno ve a personas en la calle, doctora, con estos plieguecitos, pero como más gorditos, a eso es que me refiero. Sí. Bueno, hay que ver también porque hay cuellos cortos, ¿ok? Por eso siempre hay que hacer la palpación en la evaluación, ¿ok? La palpación que se realiza en el caso del especialista, el especialista debe colocarse hacia atrás, ¿ok? O el médico que corresponda y hacer la palpación de atrás hacia adelante, ubicando los bordes tanto superiores como inferiores y tratar de determinar si se mueve. Es uno verse en el espejo, identificar si tiene pliegue, si lo tiene más gordito y decir, bueno, no, porque ¿qué pasa si la persona dice, bueno, es que yo soy obesa, soy obeso, soy gordito? Eso no te exime de tener alteración o aumento de volumen de la glándula, incluso patología nodular o tener nódulos. Si eres obeso, tienes un aumento de grasa subcutánea y eso va a dificultar muchísimo el que te puedas palpar o el puedas determinar si existe o no realmente una patología tiroidea. Pero, en definitiva, si tú te palpas y tocas algo, pues debes acudir inmediatamente para la evaluación. Los nódulos sí se pueden palpar. Algunos, los que son menores a 1 milímetro no son palpables a los dedos y de hecho, en una oportunidad tuve una evaluación de una paciente que tenía nódulos, por eso es que siempre hay que hacer protocolo de evaluar el ecodoppler o solicitar el ecodoppler tiroideo en la consulta, porque pues a través de la palpación se te pueden escapar estos nódulos pequeños. Una vez me pasó que una paciente con un nódulo menor a 1 milímetro era totalmente maligno al eco. Y si no le hacemos el diagnóstico a tiempo, pues es un cáncer de tiroides que se desarrolla y pasa a lo largo de los años. Afortunadamente lo detectamos a tiempo y ¿Cómo se genera el cáncer de tiroides? Fíjate, el cáncer de tiroides tiene un componente importante desde el punto de vista genético, alrededor del 50%, pero existen otras alteraciones que pueden hacer. Lo que te comentaba del hábito tabáquico lo exacerba en casi 75%, ¿ok? El riesgo a padecer. El alcohol no tanto,
pronto la cafeína más que todo, alcohol y cafeína más que todo para la parte ósea, pero en el caso del hipotiroidismo, del cáncer, más que todo las dietas con déficit de yodo. Por ejemplo, las personas que están en los Andes, que generan lo que se llama bocio endémico o aumento del tamaño de la glándula tiroides por ausencia de yodo en las aguas, por las alturas. Todo ese tipo de situaciones pueden hacer que se presente un cáncer de tiroides. ¿Se puede dar en los niños? Total, sí. Hemos tenido adolescentes, niños de 7, 10 años con cáncer de tiroides. Afortunadamente, de todos los cánceres el menos agresivo, puesto que cuando lo diagnosticas a tiempo, puedes eliminar la glándula, hacer posteriormente, dependiendo del riesgo o no, yodo, tratamiento con yodo y listo. Quedas Doctora, tomando la hormona para toda la vida. Son las 8:54, nuestro programa es hasta las 8:30, hasta las 9:30, pero usted sabe, hay que correr porque hay muchísimas preguntas, por eso las respuestas le agradecemos que sean puntuales. Vale. Rosy Durán, la señora que habíamos dejado la pregunta abierta, dice que ella se hacía cada 6 meses el perfil tiroideo, hace 3 meses el médico le indicó hacer el tratamiento, dejar el tratamiento por niveles sus niveles bien. He notado presentar temblores ante alguna emoción. Ella sufre o diagnosticaron hipertiroidismo. Si el diagnóstico era hipertiroidismo, lo adecuado era planificarla para recibir yodo o en su defecto recibir cirugía, dado que el hipertiroidismo no se cura si no se controla con el tratamiento, pero no puede permanecer por más de 2 años. ¿Los nódulos tiroides requieren operación, biopsia o se tratan? Le pregunta No necesariamente, Patricia. el nódulo tiroideo es como un lunar en el cuerpo, mientras no tenga características de malignidad puede permanecer allí para toda la vida. Rafael Alberto dice, hace años mi mamá fue diagnosticada de hipertiroidismo, no sufrió más nunca de nada, esa enfermedad se cura, cuando vienen ahogos, ¿qué hacer? Hay que evaluar el estatus actual de la tiroides para tomar una conducta. Escribe Juan Albert Ferreira, buen día, tos seca y ahogamiento eventual podría estar causado por la tiroides, tengo 61 años, ya descarté temas de pulmones o gripe. Temas cardíacos, porque sed y ahogamiento no tienen mucho que ver. Doctora, algún tratamiento quizás el casero, ¿no? Un tratamiento, un paliativo en casa, alguna fórmula medicinal en casa, evidentemente existe la ciencia y la apoyamos, pero hay alguien que diga, bueno, de repente me tomo este guarapito, esto me ayuda, eso puede pasar, puede empeorar. Puede empeorar más que pasar. Lo que hemos visto con los tratamientos medicinales y la tiroides, como es un componente hormonal, o sea, no es una patología de colon, no es una cosa de hígado, no es algo cardíaco, es algo netamente que rige el balance energético de tu cuerpo. Por tanto, no puedes optar por tratamientos medicinales que de repente puedan exacerbar la patología que tengas. Vamos a recordar que a través de nuestra cuenta, en la historia de nuestra cuenta en Instagram, @entrenoticiasgb, está una pregunta que les estamos haciendo a ustedes para que usted comente, opine con respecto a este tema. Hay muchas preguntas, mucha de la participación, ahí la va a tener en pantalla. ¿Cuál es la pregunta que hacemos? O que comente usted hipertiroidismo o hipotiroidismo. Fíjense, aquí escribe Joana Morena Luna. ¿El hipotiroidismo afecta el sistema cardiovascular? Totalmente, de hecho genera lo que se llama bradicardia o disminución de la frecuencia cardíaca y en ocasiones puede generar arritmias o incluso hipotensiones, baja de la presión arterial. ¿Y el hipotiroidismo pudiera desencadenar hacia una diabetes? No, no necesariamente. Hipotiroidismo no lleva a una cosa, no lleva a la otra. ¿Puede un paciente sufrir de diabetes y al mismo tiempo sufrir de tiroides? Totalmente. De hecho, los diabéticos tipo 1, cuyo componente es inmunológico, debe evaluarse en todo diabético tipo 1 los anticuerpos antitiroideos, porque así como generó anticuerpos para el páncreas, los va a generar para la tiroides. ¿Hay medicamentos, doctora, que tienen algunos efectos secundarios con respecto al tratamiento de...? Sí, los medicamentos que se usan, particularmente la amiodarona, que tienen alto contenido en yodo, van a generar alteraciones a la larga, con su largo uso pueden generar alteraciones tiroideas. ¿La menopausia puede descontrolar la tiroides? Sí, totalmente, porque es un desajuste en las hormonas producidas directamente en la hipófisis, que es la glándula madre, y como se produce allí también la TSH, puede existir alteraciones.
Escribe MJ Serpa, paciente con síndrome de Turner, ¿puede desarrollar hipotiroidismo? Sí, de hecho, como existe un porcentaje de componente genético, ambos enfermedades pueden estar presentes. ¿Y qué es el síndrome de Turner? Es una alteración en el componente genético del paciente con alteración de los caracteres sexuales femeninos. ¿Qué dice? Ya va, que aquí se me perdió. Ay, Dios mío. ¿Qué dice por acá? ¿Qué dice de la paratiroides? ¿Es hereditaria o no? La paratiroides, las glándulas paratiroides son 4 glándulas en forma de grano que están ubicadas en la parte superior e inferior de los lóbulos tiroideos, ¿ok? Y van a generar automáticamente una alteración en los trastornos del calcio. Si la paratiroides está alterada, pues obviamente vas a tener calambres, irritabilidad y trastornos inherentes a la parte ósea. Escribe Lisbeth González Álvarez, cuando hay un bocio nodular y tiene células de Hurter, ¿qué hay que hacer? ¿Es peligroso? Le pregunta. Sí, realmente no me gustan los nódulos que tienen células de Hurter porque van a tener porcentaje de malignidad. Hay que realmente, si ya la biopsia determinó eso, quitar la tiroides y no pasa nada, se indica tratamiento posteriormente. Cuando quitan la tiroide, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el paciente después? Queda hipotiroideo para toda la vida y hay que hacer la sustitución hormonal. Ese es el paciente que a juro tiene toda la vida que recibir hormona tiroidea porque ya no tiene glándula que la produce. ¿Influye el tono de la voz, doctora? Sí, si se hace una mala práctica, vas a tener, porque por la continuidad de la ubicación en donde está la tiroides, puedes tener alguna lesión de lo que se llama el nervio laríngeo recurrente que altera las cuerdas vocales y puedes llegar a presentar o quedar con ronquera o disfonía para toda la vida. Mari Colmena dice, pregúntele a su invitada si los exámenes hormonales se deben hacer antes o después de la menstruación o si es indiferente realizarlos. Ese en particular, el de hormona tiroidea, no tiene nada que ver con la parte menstrual, lo puedes realizar en cualquier hora y en cualquier momento. Doctor, estoy ganando peso y me he realizado pruebas de tiroide y he salido bien. Entonces, avala lo que hemos dicho actualmente, no se trata de la tiroides. Sí, quizás a veces es... disminución de la tasa metabólica, hay que ver qué estás consumiendo, cuánto de lo que estás consumiendo disminuyes con ejercicio o cuánto de ejercicio realizas. Si no realizas nada de ejercicio, no puedes perder lo que ya ganaste. Hay una paciente que escribe, tengo hipotiroidismo y depresión. Sí, es normal, hay que ver si realmente es una muy delgada línea entre la depresión per se como patología y la depresión secundaria al hipotiroidismo. Si tienes las hormonas tiroideas normales, no tienes por qué estar descompensada desde el punto de vista anímico porque pues estás normal. Entonces hay que verificar cómo están tus pensamientos, cuál es la calidad de tus pensamientos y esa es la parte psicológica que hay que abordar. Ahora, aquí usted decía, doctora, que en el hipotiroidismo hábitos inadecuados, somnolencia, cansancio, agotamiento, depresión, irritabilidad a ratos, es parte de las quizás las características, ¿no? Del hipotiroidismo. Yo de repente, bueno, un paciente va a su consulta, empieza un tratamiento, pero en paralelo, doctora, actividades físicas, quizás yoga, sí. Actividades de respiración, meditación, que de alguna manera te ayuden también a llevar ese, porque si tú recibes el tratamiento para el hipotiroidismo, automáticamente se te quita la depresión. No necesariamente. O voy de la mano con un terapeuta o con un psicólogo. Es que es lo mismo, es lo mismo que decía, porque la mente va regida primero por los pensamientos que comandan al cuerpo. Si tus pensamientos son negativos de forma reiterativa, vas a sentirte mal. Tienes que verificar cómo estás pensando para generar una emoción. Esa emoción va a ir directamente proporcional ahora. Pacientes con hipotiroidismo descompensado deben ser evaluados primero por el médico para determinar si pueden o no recibir qué dosis de ejercicio. Y pacientes que están en hipertiroidismo no pueden hacer ejercicio hasta que estén controlados. En hiper. En hiper, claro. Alimentos que debo y que no debo comer si tengo hipertiroidismo o hipotiroidismo. En hipotiroidismo debes evitar los coles, brócoli y todos estos alimentos que son, digamos, con contenido verde, ¿ok? No todos, pero más que todo coles, brócolis, coliflor, ¿sí? Y en el caso, los que no debes comer. Ahora, en hipotiroidismo puedes comer todo lo demás, pero particularmente estos. Y en el caso del hipertiroidismo, todos aquellos que contienen yodo. Todos los elementos del mar, por favor, deben ser omitidos durante el tratamiento. Todos los alimentos. Porque contienen yodo, así es. Entonces hay que disminuirlos porque el hipertiroidismo es de eso, es de aumento en la producción de hormona tiroidea y de allí es de donde viene. Ni siquiera el atún en lata. Preferiblemente no, hasta que el paciente esté controlado, porque sí puede llegar a un control.
Porque hay, y ahí hay alimentos que, negociamos. por ejemplo, en un paciente con hipertiroidismo, si come alimentos provenientes del mar, pudiera sufrir, Crisis. pudiera sufrir una alteración en ese momento, llamada se Una pudiera decir, crisis. bueno, le dio una crisis de hipertiroidismo. ¿Eso pasa? Se llama crisis tirotoxicóxica y es alteración, es una emergencia médica que puede realmente generar una arritmia cardíaca que falleces. Doctora, si no la hablábamos atiendes. un poquito, cuando usted comenzó, de la inflamación de esta glándula, de la Así es. glándula de la tiroides. Se da mucho en la población adolescente, como lo decía, que lo veíamos en este ensanchamiento en el cuello, y usted hablaba de las mujeres embarazadas. Así es, fíjate que en las mujeres embarazadas aumentan los requerimientos de levotiroxina porque pues el paciente necesita o el bebé necesita crecer. Como hay esta demanda adicional, deben evaluarse valores de TSH T4 libre en los 3 trimestres del embarazo para verificar si existe la necesidad de tomar hormona tiroidea en este proceso. De hecho, es normal ver lo que comentaba anteriormente, es normal ver el bocio o el aumento de volumen durante el embarazo. Y después en el proceso del posparto, que uno vive tantas cosas. Sí, en el proceso de posparto hay que evaluar las hormonas tiroideas porque puede generarse una depresión posparto producto de una tiroiditis, por ejemplo. El proceso posparto es un proceso de estrés, es un proceso de cambios hormonales completos, ¿ok? Vienes de una influencia hormonal importante durante el embarazo que ya no está en un periodo posterior y eso debes evaluarlo también. Si generas el aumento de anticuerpos antitiroideos en el posparto debes tratarlo. Ajá, aquí hay más preguntas, miren, y el azúcar, alimentos procesados, la harina, en cuanto a los alimentos. Sí, bueno, realmente alimentos procesados, todos en endocrinología debe existir una disminución de los alimentos procesados, no solo por el tema de la tiroides, también por el tema de la resistencia a la insulina, ovario poliquístico, todas las patologías endocrinológicas o que tienen que ver con alteraciones hormonales deben suprimir los dulces, no eliminarlos, pero sí suprimirlos al máximo. La tiroglobulina, dice, cuando la tiroglobulina está en 66, ¿hay algo malo? La tiroglobulina es un marcador tumoral. Si la persona se realiza tiroglobulina es porque previamente tuvo cáncer de tiroides y le retiraron la glándula tiroides. Entonces, la tiroglobulina es un marcador que no debería estar por encima de 0.01 en pacientes que tuvieron cáncer de tiroides. Y si no ha sufrido de cáncer, pudiera estar atravesando No, cáncer. una persona que tenga tiroides no debe realizarse tiroglobulina porque la va a tener normal. No se usa sino como marcador tumoral en pacientes posoperados de tiroides. Jacqueline escribe, ¿qué exámenes debemos hacer para determinar si tenemos hipotiroidismo, aparte del perfil tiroideo? El perfil tiroideo no lo vas a solicitar de esa manera, como perfil tiroideo. Ya hablaba anteriormente que puedes o debes solicitar TSH, T4 libre, ni siquiera las fracciones totales no nos sirven, anti-TPO y anti-TG, esas 4. Buenos días, sufro de artritis y de hace unos meses para acá siento como si tuviera algo atragantado, acentuándose cuando me acuesto. ¿Qué será? Debe realizar ultrasonido Doppler tiroideo y las hormonas mencionadas anteriormente. Escribe, buenos días, tengo hipotiroidismo y no voy al baño, tengo pérdida de cabello y cambio de humor frecuentemente. Entonces probablemente es un hipotiroidismo descompensado y hay que ajustar la dosis de levotiroxina. ¿Tener la T3 baja se considera hipotiroidismo? No, no necesariamente. La T3 es un precursor de la T4, es como el maíz y la harina pan. Lo que me interesa tener es la harina, realmente. Paciente de lupus y tiroides. La pregunta es... No hay pregunta. Si hay componente inmunológico asociado, para información a título informativo, si hay componente inmunológico y hay que evaluar si el paciente tiene un lupus diagnosticado, hay que evaluar TSH y T4 libre. Tengo bocio, pero me diagnosticaron tiroiditis luego del COVID. ¿Esto se cura? Realmente sí se cura, pero tienes que hacer todo el tratamiento pertinente. Tengo un nódulo mixto, ¿puede ser maligno? Sí, todos los nódulos mixtos, particularmente en mi caso, no me gustan por la estadística que he tenido respecto a que se malignizan prontamente. Yo prefiero mandarlo a quitar. Seguimos revisando más preguntas. Me diagnosticaron tiroides crónica. ¿Puede hablar sobre esto? Tiroides es la glándula, me imagino que se refería a tiroiditis crónica. La tiroiditis es un aumento de volumen de la glándula tiroides, es porque ella se inflama, ¿ok? Y esto ocurre por la elevación de los anticuerpos que antes comentaba deben realizarse. Con disminución de estos anticuerpos, determinando realmente el estatus en el que estás, porque con tiroiditis puedes estar en hipo y en hiper, puedes estar en las dos, ¿ok? Y pasar de una a otra en 4 semanas de forma fácil. Por eso es que no debes desconectarte de tu médico, pero sí puede, si se trata, mejora.
Escribe, yo fui operada de un nódulo tiroideo a los 16 años, pero no tuve tratamiento desde que me operé. Eso quiere decir que el resto de la tiroides que te dejaron, porque te quitaron solo un lóbulo o el nódulo que estaba afectado allí, el resto de la tiroides compensó perfectamente y demostró que no lo necesitabas. Dice, estoy diagnosticada con hipotiroidismo de Hashimoto. Tengo problemas desde los 33 años. Mi mamá también estaba diagnosticada con hipotiroidismo, te pregunta. Sí, realmente el hipotiroidismo de Hashimoto es algo que dura para toda la vida y que puede controlarse más no curarse. Escribe, buenos días, me realicé un eco de tiroides y aparentemente tengo óseo y nódulos. ¿Qué tan peligroso es? Estoy por hacerme el perfil tiroideo. ¿Cuáles exámenes me puedo hacer? Repito, TSH, T4 libre, anti-TPO y anti-TG por la parte hormonal. Estas 4 nos permitirán determinar el estatus actual de tus hormonas y tan peligroso como que exista alguno de estos nódulos compatibles con malignidad. Entonces se retira la tiroides, se opera y listo. Pero si no genera síntomas compresivos, si no genera ningún síntoma de dificultad para respirar, pues no debe retirarse y permanecemos evaluando en el tiempo. Importante que yo le decía a la doctora, hay preguntas que pareciera vienen del miedo, ¿no? Yo le decía a la doctora, he leído algunas preguntas y digo, bueno, esta paciente debe tener miedo, doctora. El miedo evidentemente es libre, ¿no? Sí. Pero usted el consejo que le hace... Fíjese, si usted sospecha de algún tipo de patología tiroidea o alguna lesión nodular que pudiera ser sospechosa o usted no la ve normal, acuda rápidamente para la evaluación pronta, porque no pasa nada si tienes un nódulo maligno. Se coloca el tratamiento, o se dirige el tratamiento, en este caso obviamente es quirúrgico porque hay que retirarlo, pero puedes tener una calidad de vida excelente, se retira esa parte que está lesionada y ya no hay mayor repercusión. Siempre he dicho que si va a existir lo peor, que es un cáncer de tiroides, se retira, se le coloca tratamiento a tiempo y no pasa nada. Puedes vivir tu vida sin ningún tipo de problema. ¿Y recibe quimioterapia, doctora? No, no se recibe. Los pacientes con cáncer de tiroides ni siquiera van ni a quimioterapia ni a radioterapia, dependiendo obviamente del nivel de malignidad, pero si está muy avanzado, obviamente hablaríamos de radio. Pero tradicionalmente se coloca yodo, el tratamiento con yodo, y en muchos casos ni siquiera es necesario, solamente con quitarlo tienes. Doctora, si una persona, para que usted repita la respuesta, porque alguien que pidió que repita cuáles son los exámenes que se debe realizar. Okay. Si tengo una sospecha, me hago los exámenes para ir al médico. Ok, específicamente los que nos van a servir para ver funcionalismo de la tiroides son TSH u hormona estimulante de la tiroides, TSH, T4 libre, no las fracciones totales, anti-TPO y anti-TG. Repito, anti-TPO y anti-TG. Doctora, en tiempos de pandemia, porque tiene que ver también el tema con el estrés, ¿no? Sí, realmente en tiempos de pandemia ha sido muy difícil estos 2 años en los que hemos estado aislados realmente, y esto ha detonado una serie de situaciones emocionales importantes entre ansiedad, depresión, angustia, incertidumbre. Todo esto conlleva lo que hablábamos anteriormente, a pensamientos reiterativos que van a regir emociones. Estas emociones no van a ser, digamos, aisladas del funcionalismo de la tiroides, puesto que estos anticuerpos que hay que evaluar, que les mencionaba anteriormente, anti-TPO y anti-TG, pueden elevarse fácilmente en situaciones de estrés, generar en consecuencia, ellas viajan a la tiroides a través del torrente sanguíneo, la inflaman y generan entonces alteraciones que pueden estar en hipotiroidismo o en hipertiroidismo según la alteración que genere. Seguimos revisando, tengo disminuido uno de los lóbulos de la tiroide, pero los resultados de los exámenes están normales. ¿Debo repetirlos o no necesariamente esa disminución ocasiona hipotiroidismo? No necesariamente. Cuando uno diagnostica el hipotiroidismo no tiene que ver con la parte estructural tiroidea, a menos que te la quiten de forma completa. Pero un lóbulo, si te quedaste con un lóbulo o de repente tienes el istmo, una pequeña porción, y se determina a través de los exámenes que están normales, es porque ese fragmento que aún te queda de tiroides está compensando, así que no hay que seguir investigando, permanece con eso de forma tranquila. Buenos días, mi hija adolescente de 17 años tiene síntomas de depresión, caída del cabello, taquicardia, manos frías, cambios de humor, ansiedad y falta de sueño. Hay que hacerle urgente las hormonas tiroideas con un ecodoppler tiroideo para verificar si existe alguna patología asociada a ello. Ahora,
hay mucho miedo, ¿no?, de la población, doctora, de acudir a un endocrino para ser evaluado. ¿Por qué? Sí, realmente es básico porque las patologías endocrinas no son muy conocidas, ¿ok? O digamos, no hay tanta educación al respecto. Precisamente eso es lo que queremos hacer con este tipo de programas, Marjorie, llevar la información lo más precisa posible para que la persona acuda a tiempo, porque todas si son diagnosticadas a tiempo, no pueden tener un mal pronóstico o no van a tener es un porcentaje muy mínimo. Entonces, a ese gran porcentaje de patologías asociadas de buena manera, resistencia a la insulina, obesidad, hipertensión de origen endocrino, patologías tiroideas, la diabetes, la gran diabetes, pueden diagnosticarse a tiempo y en consecuencia evitar complicaciones. Seguimos revisando. Los exámenes de laboratorio en el caso de los caballeros son los mismos. Sí, que son los usted mismos. dijo ahorita, ¿no? Sí, realmente para todo ser humano se solicita eso. Repito y hago un énfasis, la tiroglobulina no se usa, ¿ok?, como marcador de funcionalismo tiroideo, se usa como marcador en pacientes post-cáncer. Un paciente post-cáncer de tiroides que ya le quitaron la tiroides, se usa la tiroglobulina para verificar si aún queda tejido tiroideo. Esa es la función de la tiroglobulina. Escribe Marvel, dice, fui diagnosticada con hipo, tengo tratamiento, pero el endocrino cuando asistí a las consultas nunca me habló de lo que debía comer. Y en el diagnóstico me dijo que fue algo emocional que viví, que me activó el hipotiroidismo. Sí, como hablé de las emociones, el tema de las emociones puede repercutir de forma momentánea la alteración o generar una alteración tiroidea, de modo tal de que si no estamos bien desde el punto de vista mental o emocional, el cuerpo físico también se va a alterar. En este caso fue momentáneo, entonces hay que evaluar si realmente aún persiste o si usted ha realizado algún tipo de actividades como yoga, tai chi, como meditación, que pueden disminuir los títulos de anticuerpos y ya no ser, digamos, ofensivo para su tiroides. Y con respecto a la alimentación, ya lo habíamos hablado anteriormente, el hipotiroideo puede comer de todo excepto los coles y brócoli y todos estos alimentos que son bociógenos. ¿Qué pasa en el caso de los nódulos en las tiroides? ¿Por qué es necesaria una cirugía? ¿Y los causas de la tiroiditis autoinmune? Las causas de la tiroiditis autoinmune, como lo he comentado anteriormente, es la elevación de los anticuerpos antitiroideos que ya he mencionado, y esta elevación va a generar inflamación de la glándula tiroides. Con respecto a los nódulos tiroideos, todo el nódulo tiroideo puede ser o funcionar perfectamente como un lunar en la piel. Si ese lunar no cambia de características, tú puedes tener un nódulo tiroideo para toda tu vida y haber nacido con ello y morirás con ello. Si no tiene características de malignidad, no hay que operarlo. Dice Nairobi 281, desde hace 7 años tengo disfunción tiroidea. Lo más notable es en mí el engrosamiento del cuello, en especial cuando ando estresado o menstruando. ¿Es común esto?, le pregunta. ¿Disfunción tiroidea en qué sentido? ¿Te refieres a hipo o a hiper? Porque disfunción es muy amplio el término. Ahora, si refieres a un aumento de volumen en el cuello con temas de menstruación, probablemente estés hablando de un hipotiroidismo y habría que verificar si es realmente sustentable con la realización de hormonas tiroideas. Hay una pregunta que le realizan, que cuál sería el tratamiento si es alérgico al yodo. Entonces, no podría obviamente recibir tratamiento. Esos son casos particulares, pero en cuyo caso, si el paciente tiene bajo riesgo, no amerita yodo. Por eso es que siempre no hay que colocar los tratamientos como una condición sine qua non. Mientras el paciente se opere y ya no tenga la célula maligna allí, pues no va a haber problema. Dice, bueno, ya que hablan de lo... ¿Quiénes presentan más casos de alteraciones con la tiroides? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres, realmente las mujeres. Y existe un porcentaje muy mínimo, alrededor de un 10%, 10 a 15% de hombres que pueden presentarlo. Y realmente con los hombres hay que hacer el diagnóstico a tiempo, correr y tratar. Le pregunta, Daniela, quisiera saber si la enfermedad y la ingesta de medicamentos con los que se tratan puede traer consecuencias en la fertilidad de la mujer que no ha tenido hijos. Realmente, si tú tienes o estás buscando fertilidad y tienes alteraciones en el patrón tiroideo, debes automáticamente hacer la corrección con hormona tiroidea en el caso de un hipotiroidismo. Y en el caso contrario de un hipertiroidismo, hasta que no controles el hipertiroidismo, no vas a quedar embarazada. ¿Qué es recomendable cuando las hormonas y la tiroides afectan la menstruación? Le preguntan. ¿Qué hormonas? El punto es, me imagino, si estás en un hipertiroidismo o un hipotiroidismo y afecta la parte menstrual, habría que evaluar el eje menstrual, en este caso FSH, LH y estradiol, para ver si hay una congruencia entre alteración de TSH y estos valores. La tía Chilis, bueno, ya es una pregunta que llegó ahorita, dice...
Señales de alarma del hipertiroidismo. ¿Qué pasa si no lo atiendo? Tengo una sobrina con hormigueo en el cuerpo, malestares y hasta depresión, y le mandaron a hacer perfil tiroideo. Más allá de esto, porque ya he hablado mucho de este tema, ¿qué pasa si no atiendo, doctora? ¿Alguna señal de La este tipo? descompensación peor del hipotiroidismo es el cansancio extremo, la somnolencia y incluso no quieres ni pararte de la cama. Eso es un hipotiroidismo severo y es bastante desagradable. Además, llevando a trastornos de colesterol y triglicéridos, que eso es otra cosa, ¿no? En alteración del metabolismo. Y en el caso del hipertiroidismo, lo comentaba anteriormente, la alerta máxima es una crisis tirotoxicóxica con una arritmia cardíaca que realmente condicione tu vida. Dice mamá Flor Dulces Delicias. Siento como inflamada la garganta al bajar la cabeza. Ok. Siento como si no puedo tragar. Debería pensar en un problema de inflamación de la tiroide. ¿Qué debo hacer primero? Ir a un laboratorio, hacer un perfil de tiroide. ¿Se siente físicamente algún síntoma de este tipo? Ok, fíjate algo, y debo aclararlo porque es una duda que tienen muchas personas, para lo cual hago la explicación acá. La garganta, ok, está acá arriba, y cuerdas vocales, la disfonía y la dificultad o la disfagia o dificultad para tragar ocurre acá arriba. La glándula tiroides está ubicada acá abajo. Anatómicamente, para que la glándula tiroides pueda afectar desde acá hasta acá, debe existir un tamaño importante, un crecimiento importante que automáticamente lo vas a ver cuando te ves en el espejo, de modo tal que es muy poco probable que la dificultad para tragar venga de la glándula tiroides. Y si es así, quiere decir que la glándula creció tanto internamente que debe hacerse un eco para hacer la evaluación. Natalie 12 le escribe, ¿cierto que la glándula tiroidea con problemas quita el deseo sexual? Sí, total, claro. Hay una disminución de la libido cuando existe, incluso no puedes tener depresión y querer tener un buen deseo sexual. Toda la situación emocional que está generada por la alteración hormonal va a generar alteraciones en el deseo sexual. Soy hipotiroidea. Los últimos controles salí normal en exámenes y al quitar la medicación el cabello se le puso reseco, quebradizo y también la piel. ¿Por qué? Los signos clínicos que estás manifestando quieren decir que necesitas o requieres retomar la hormona tiroidea, pero eso solamente se hace tras la evaluación de tu médico tratante. Doctora, ¿puede un paciente cambiar de hiper a hipotiroidismo? Es así, sí, en los casos de tiroiditis, cuando existe una inflamación de la glándula tiroides por los anticuerpos, ellos al principio inflaman, destruyen el folículo tiroideo y generan hipertiroidismo, con la salida de todo el producto hacia la economía corporal. Cuando realmente el folículo ya ha botado toda su hormona tiroidea, ya no tiene más producto y por tanto se genera el hipotiroidismo. Y esa es la explicación por la cual puedes estar en hiper y después en hipo. Los pacientes de este tipo de enfermedad pueden sufrir de una tos intermitente. ¿Es una característica o un síntoma? No, la tos viene de patología pulmonar y hay que verificar qué hay más allá. Doctora 926, vamos a despedir, pero con sus palabras finales, las recomendaciones en general para la audiencia. Sí, la glándula tiroidea, como lo hablamos, actúa a nivel de todo el metabolismo. Por tanto, es importantísimo que la evalúes si está sospechando de algún signo o síntoma de los que hemos hablado acá. La determinación a tiempo de cualquier patología tiroidea puede disminuir alteraciones a futuro y mejorar muchísimo tu calidad de vida. De esta manera, pues, estoy completamente a la orden a través de mis redes sociales, @endocrinoactual, doctora Florelis Torres. Bueno.